En más ocasiones de las que uno se espera, las películas sobre torturas crueles y creativas tienen un mismo origen: la amistad. Ese es al menos uno de los elementos necesarios para la existencia de Cube: la amistad entre el director Vincenzo Natali, el actor David Hewlett y el guionista Andrzej Bielik, compañeros de infancia que rodaban cortometrajes en el instituto y que dieron el salto al largometraje tras acabar sus estudios. Pero dar ese salto no fue fácil. Los jóvenes sabían que conseguir financiación para unos novatos desconocidos en Canadá iba a ser complicado, así que Vincenzo empezó a pensar en una historia que pudiese contar reutilizando un solo set, uniendo esa idea con otro concepto que había estado barajando: plasmar cómo sería el infierno de los 90, industrial y matemático, escribiendo las primeras versiones del guión con muchos más elementos fantásticos, elementos que su amigo y compañero de piso Andrzej Bielik le ayudó a simplificar, incorporando después a Graham Manson, al que conocían por escribir un corto que les había gustado, para que se encargara de la reescritura final. Pese a que el concepto era bueno y relativamente barato, ninguna productora parecía interesada, al menos no sin cambiar demasiado la visión de Natali. Así que, intuyendo que quizá nunca podría producir Cube, el 96 dirigió Elevated, cortometraje protagonizado por su amigo David Hewlett sobre un grupo de personas encerradas en un ascensor, teniendo así la oportunidad de demostrar su dominio sobre el espacio único, desarrollando tensión y conflicto sin salir de una habitación. En parte gracias a esa producción, Vincenzo atrajo la atención del Canadian Film Centre, escuela de cine que también empezó a ejercer como productora, siendo su primer largometraje un extraño y laberíntico proyecto llamado Cube. Adentrémonos en la pesadilla que supone la pérdida de libertad, las trampas mortales y lo peor de todo, las matemáticas. No sabemos dónde y no sabemos por qué, hay un entramado de cubos de colores en el que se despiertan un grupo de desconcertados prisioneros que deben escapar antes de sucumbir a la inanición. El mal madrugador comienza su escape en solitario, descubriendo que algunos cubos se transforman en ítems con sus trampas mortales. Entre el resto del grupo hay un policía mandón, una doctora compasiva, un estudiante listilla, un pesimista derrotista y un exconvicto canijo, caballero experto en fugas que demuestra ser el más espabilado al improvisar un sistema para comprobar si hay trampas lanzando zapatos. Yeah, Harry fucking Houdini. Por desgracia, su sistema no es infalible, así que se lleva un tratamiento facial a base de ácido que le deja fuera de juego. Se dan cuenta de que cada habitación tiene un número, una secuencia de números de 3 cifras que indican la presencia de amenazas si uno de ellos es primo. ¿Qué pasa, primo? Las ratas se mueven por el laberinto hasta dar con otro compañero, un autista que les cae del cielo y al que le cuesta seguirles el paso, por lo de gritar y golpearse la cabeza. Es un autista de los de antes. Aunque al policía el que le molesta es el pringao depresivo, del que empieza a desconfiar. Resulta que no es un bajón de tío porque sí. Cree que no tiene ninguna oportunidad porque fue el diseñador de la parte externa del cubo. Información que no sienta demasiado bien entre la pandilla, que no se acaba de tragar su explicación de que en realidad no hay nadie al mando. This is an accident, a forgotten perpetual public works project. La listilla descubre que los números son coordenadas cartesianas que les dicen dónde están dentro del cubo, así que sabiendo que están cerca del borde, se arriesgan a cruzar una habitación que si hace ruido te deja como un colador. El poli explota cuando la doctora le llama nazi y empieza a soltar improperios y hostias, como hacen los nazis, pero al menos ya han llegado hasta el borde, separado del armazón exterior por una oscura e inacabable nada que la doctora explora inútilmente colgada de una cuerda hecha con ropa. El poli suelta a la doctora, dejándolos a todos en paños menores, y luego se va con la listilla, abandonando los lastres para poder ponerse pulpo con la estudiante. El diseñador intenta detenerle, pero el policía está desatado, así que tras apalizarle un poquillo, empieza a usarlo para testear celdas, el sistema más rápido para descubrir si son seguras. El pesimista por fin se pone de buen humor al descubrir que han llegado a un cubo por el que ya han pasado. Han ido en círculo, pero es un cubo. ¡Oh! Descubren que las celdas se mueven. ¡Lo sabía! Están dentro de un cubo de Rubik, y que los números de cada puerta son permutaciones que indican sus diferentes posiciones, aunque los cálculos son demasiado complejos para la chica. Pero por suerte el autista es una calculadora humana capaz de hacer de cabeza cuentas astronómicas. El diseñador intenta librarse del auténtico lastre guillotinándole con una puerta y luego tirándole al piso de abajo, y el trío cerebrito avanza rápidamente hasta el cubo puente que conecta con el exterior, descubriendo que se conecta con el cubo en el que empezaron. No siempre hay que decir ya te lo dije. Consiguen ver la luz del día, pero las fuerzas del Estado no han dicho su última palabra.
con el madero reapareciendo para finiquitar a la listilla y al diseñador, que consigue atraparle entre cubos con su último aliento para que el movimiento de las celdas le parta en dos, dejando al autista como único merecedor de volver a respirar aire fresco. Cube mezcla con acierto elementos del cine de fugas, la ciencia ficción de fin de milenio y el cine independiente canadiense para presentar una película capaz de volarte la cabeza, sobre todo si la ves con 10 o 11 años. A nivel técnico, es toda una proeza del cine de bajo presupuesto, consiguiendo multiplicar su limitado set para convertirlo en un espacio casi infinito en el que desarrollar ciencia ficción compleja y explorar la condición humana a través de sus personajes. Un set y 6 actores es todo lo que se necesita para rodar esta película minimalista, y si bien ya se habían estrenado antes films que se desarrollaban en un solo espacio, en Cube ese espacio es precisamente el motor de la trama, presentando una premisa que hemos visto imitada, por lo general con peores resultados, en producciones posteriores en las que un grupo de personas atrapadas en un espacio en el que sale a relucir su naturaleza deben deducir las reglas del juego y alcanzar un objetivo, como en La habitación de Fermat, Breathing Room, Exam o Circle, además de otras muchas producciones que se separan más de esa premisa pero que aún así aprovechan ciertos elementos de Cube, como la japonesa Symbol. Pese a su repetitivo escenario y la simpleza narrativa de su trama, Cube mantiene un buen ritmo, apoyándose demasiado en algún momento en planos recursos 2000eros para mostrar el paso del tiempo, pero por lo general consiguiendo mantener el interés del espectador con una trama ágil y una realización correcta. Empezar la película con una escena descontextualizada muy impactante se explotó tanto en los años 10 que ahora es un indicativo de que estás viendo una película de guión perezoso y efectista, pero en los 90 todavía era una fórmula tremendamente original que, bien empleada, como es el caso, sirve para presentar una síntesis de toda la trama en la escena más memorable de la cinta, lo suficientemente impactante como para que otros cineastas quisiesen copiarla. Aún así, en Cube también encontramos momentos algo forzados en los que se dejan llevar por los clichés del cine, como con la reaparición del malo, necesario para generar un conflicto final que deje un solo superviviente, pero absurdo desde un punto de vista lógico. Que no muriese del golpe me lo puedo creer, pero que después de pasarse toda la peli mostrándonos lo complejo y peligroso que es moverse por el cubo, los encuentre siguiendo un camión aleatorio, me parece insultante. Cube trata sobre cómo trabajar unos con otros es una tortura que le da poder a los abusadores, y sobre cómo aún así la colaboración es la única vía para la supervivencia, presentando una microsociedad de falsas apariencias en la que el lastre puede ser el más útil y el héroe el más problemático. El policía, que inmediatamente se autoproclama líder, es un manipulador sociópata cuyo miedo y ansias de control inicialmente sirven de motivación para el grupo, pero acaban saboteándolo. How the fuck are you gonna know how long an hour is? An hour is as long as I say. Además de por sus acciones, la personalidad de los encerrados también le da forma a sus teorías sobre el cubo, con el villano asumiendo que es el juguete de un billonario sádico, proyectando quizá lo que él haría si tuviese acceso a esa cantidad de poder. El convicto es totalmente práctico. Pensar en la naturaleza del cubo o en quién lo creó es inútil para él. Solo importa continuar tu camino personal hacia la libertad. Don't even think about that that's not right in front of you. Una actitud muy pragmática pero limitada, cuya visión demasiado individualista y confiada le lleva rápidamente a la muerte. La listilla es capaz de identificar la naturaleza del cubo y entender su funcionamiento, pero confía demasiado en las figuras de poder y es muy borde con el autista hasta que éste demuestra ser un genio. Es inteligente, pero su elitismo le lleva a apoyar ciegamente la autoridad establecida y a despreciar a los que no demuestran inmediatamente su utilidad para el grupo. La doctora, de actitud cabreada y vengativa, quiere escapar para descubrir quién la ha puesto ahí. Es una conspiranoica cuyo primer instinto es asumir que el cubo es una creación del gobierno. Desconfía de todas las formas de poder y es la más compasiva con los desfavorecidos, siendo la responsable de que no abandonen al autista, que es quien más capacidad tiene para descifrar los enigmas del cubo y cómo escapar de él, pero su incapacidad para comunicarse fácilmente y socializar le hacen ser notoriamente dependiente de otros que en realidad dependen mucho más de él. Es una pieza clave para la supervivencia del grupo y el único al que la historia permite escapar debido a su obvia inocencia. El pesimista nihilista, por supuesto, tiene la actitud de que nada sirve de nada. Life just sucks in general. Mantiene una mentalidad de derrotismo extremo, mentalidad basada en su conocimiento del sistema, de haber sido cómplice en su creación y de haber investigado lo suficiente como para llegar a la conclusión de que ni siquiera hay sádicos al mando, solo sistemas de opresión mantenidos por inercia sin ninguna razón o objetivo. Nobody is in charge. It's a headless blunder operating under the illusion of a master plan. No cree que tengan ninguna posibilidad de sobrevivir, pero aún así sigue al grupo y contribuye a resolver el cubo, quizá porque en el fondo todavía retiene algo de esperanza, o quizá porque es demasiado cobarde para rendirse y quedarse solo.
No darnos una explicación definitiva de quién ha hecho el cubo o por qué me parece uno de los mayores aciertos de la película, ya que cualquier respuesta sería decepcionante, mientras que no justificar su existencia permite que el cubo funcione como alegoría de nuestro mundo, de los sistemas que creamos y de la vida en sí misma. Then what is it? I don't know. Aliens. Cube fue un triunfo del cine independiente que inicialmente fracasó en las salas canadienses, convirtiéndose en un fenómeno al distribuirse globalmente, destacando sobre todo en Japón y en Francia, donde se convirtió en el segundo estreno más taquillero de ese verano, en el que también se estrenaron El Quinto Elemento, Con Air y Men in Black. Tras su inesperado éxito, surgió la posibilidad de continuar la franquicia, posibilidad que no convenció a Vincenzo, que continuaría su carrera intentando repetir el guión profundo de premisa loca pero barata de producir, primero con Cypher, un aburridísimo thriller sobre espías espiando espías, y luego con Nothing, comedia surrealista en la que dos perdedores quedan atrapados en la nada. El 2009 por fin se atrevería con un presupuesto más elevado con Splice, presupuesto que la película de la chica Mantis no recuperó en taquilla. El público no tuvo mucho interés en la mutante anfibia voladora cachonda del terror clónico de los 2000, así que Vincenzo Natali viraría su carrera hacia el terror, el 2013 con la no muy destacable Haunter, en la que revisita la trillada premisa de fantasmas que se dan cuenta de que son fantasmas, y el 2019 con In the Tall Grass, terror para streaming bien recibido por el público, en el que las hierbas altas de una carretera rural atrapan ingenuos visitantes de diferentes épocas. Natali no tenía interés en sacar una secuela de Cube, pero Lionsgate, la productora que tenía los derechos, sí. Así que para dirigir el proyecto contrataron a Andrzej Sekula, director de fotografía de Reservoir Dogs, Pulp Fiction y American Psycho, que dio el salto a la dirección en el 98 con Fait Accompli, thriller tarantinesco de baja calidad con criminales y vudú. El guión original de Cube 2 sería escrito por Sean Hood, guionista del telefilm de terror familiar de Darklings y coescritor de Halloween Resurrection, la de Michael Myers masacrando idiotas en un reality de internet. Aunque ese guión luego sería reescrito por Ernie Barbarash, productor de Lionsgate que saltó a los guiones con Cube 2, y por Lauren McLaughlin, que también había trabajado como productora para Lionsgate, pero que ya había participado en los guiones de Prisoner of Love, terrible película sobre un matón de la mafia que se enamora de Naomi Campbell, y el telefilm de ciencia ficción Specimen. You're telling me my father is an alien? Cube 2, o Cube al cuadrado, ya que el 2 está arriba y pequeñito, Cube al cuadrado Hypercube nos encierra de nuevo en la iluminada prisión cúbica, aunque ahora cuenta con nuevas y revolucionarias modificaciones, como los cubos en los que cambia la gravedad, o el hecho de que ahora los prisioneros tengan su ropa, joyas y pertenencias, como la navaja que le saca un chungo a la protagonista nada más conocerla. Uno la primero, ¿no? Un chaval se les aparece en varias puertas, pero desaparece antes de que puedan hablar con él. Las nuevas generaciones ya se sabe que no pueden fijar la atención en nada. Y además, en cada cubo el tiempo pasa a una velocidad diferente. ¿Qué? ¿Te parece lo suficientemente complicado? Pues imagínate recorrer eso sin ver un pimiento, como le toca al invidente que la rubia se encuentra en una esquina. El siguiente invitado es un fulano con pinta de profesor suplente que va marcando los cubos y les dice que lleva horas pasando por las mismas 3 celdas, pase por la puerta que pase, aunque tras abrir la siguiente vuelve a encontrarse un panorama inesperado. Un trajeado ahorcado siendo levantado por el chaval con supervelocidad de antes. A veces la autoasfixia erótica se descontrola. El trajeado resulta ser un militar del Pentágono, y el chaval tiene menos de 25 y está en una peli de los 2000, así que es un hacker, y el grupo se completa con la llegada de la señora Doubtfire. Les ataca como una presencia invisible, un campo de fuerza que te aplasta si te pilla, como le pasa al militar suicida, así que se ponen en marcha, cabreándose con el de las gafas cuando les confiesa que diseñó los sensores táctiles de las puertas. Lógico que se lo tomen mal, las manivelas de la primera peli molaban mucho más. Les dice que escuchó rumores sobre los experimentos que se estaban llevando a cabo, Quantum teleportation. y que deben estar dentro de un cubo de 4 dimensiones. Well, a hypercube, a four-dimensional cube. Suman a una bella durmiente al grupo y todos comparten sus últimos recuerdos antes del cubo con flashbacks a lo 24. Además de encontrar indicios de que hay más ratas recorriendo el laberinto, como un cadáver cubierto de operaciones matemáticas, cadáver que resulta ser un famoso físico, el típico físico cuántico de fama mundial, todos conocemos uno. La vieja chocha resulta ser una matemática que trabajaba para Ison, una compañía fabricante de armas aliada con un hacker mítico. En fin, la señora se encuentra a sí misma y otra versión del navajero les dice que no se fíen de ella antes de morir. This is ridiculous. El gafitas intenta explicar lo que han visto con pseudociencia, pero la rubia no está para multiversos. Tras echarse una siesta, se les aparece un rombo flotante que cambia de forma para deleite de todos y luego tritura el listillo, provocando que la rubia y la ciega se separen de los demás.
Pedro Navaja interroga a la señora Senil, estúpida estratagema que acaba con la muerte de la Canosa y con Pincho siendo abandonado por Flash, que se larga con la mujer del vestido rojo, aunque luego se reencuentra con el Cerebrito cuando este acaba de llegar al cubo. You don't know me? No! Where the hell am I? Las chicas encuentran versiones del grupo que se echaron siestas más largas, y el hacker revela que diseñó un juego con habitaciones de tiempo variable, juego que no pudo lanzar al mercado por una demanda de Cyberthrill, compañía subsidiaria de Ison a la que la chica del vestido rojo representa, porque es abogada. ¡Abogada soltera! La ciega confiesa que es la super hacker mítica con la que salió la compañía, que intentó exponerlos y al ser perseguida se escondió voluntariamente en el cubo. La pareja se pone a copular en gravedad cero, Practica mucho el sexo. y el del cuchillo saca el tenedor y empieza a comerse al Cerebrito cada vez que se lo encuentra, hasta que da con la chica que le contrataron para encontrar, porque es un detective privado, pero en vez de salvarla, también se la come. Las inscripciones y los cadáveres empiezan a aparecer en el mismo cubo, porque se conoce que están cerca del colapso, aunque el caníbal sigue con hambre, así que mata a la ciega después de que la rubia le deje tuerto. La rubia acaba con el tarado y el cubo empieza a desaparecer, así que se lanza al vacío y despierta en una piscina donde descubrimos que trabajaba para la corporación malvada militar esa, que la ejecuta después de que les dé el colgante de la ciega, que supongo que tenía información importante o algo. Era prácticamente imposible hacer una buena secuela de Cube, así que Hypercube apuesta por hacerlo todo más complejo y más grande hasta que nada tiene sentido. La primera vez que la vi ni siquiera entendí muy bien qué había pasado en el pésimo cierre. La mierda piscina del final me hizo pensar que todo el rato habían estado drogados o algo y todo había pasado en su cabeza, porque además en diferentes momentos te sacan planos de ellos tapados con plásticos que hacen pensar que los tienen en coma. Pero creo que hay que entender que el cubo era físico, porque si no, no tendría sentido que hubiesen contratado a alguien para diseñar las puertas. Pero ¿por qué la piscina? ¿El cubo estaba sobre la piscina esa? ¿Y por qué el colgante era importante? Creo que lo explican en algún punto, pero para nada le dan la importancia que al final parece que tiene. ¿Y por qué la pareja muere follando? ¿Y por qué flotan? La gravedad cambia, pero no había gravedad cero en esa habitación hasta que se ponen a follar. ¿Qué clase de fantasía macabra es esta? Además de dejarnos repletos de incógnitas, Cube 2 es lenta, con muchas escenas que funcionan como relleno, y hasta visualmente es más aburrida, ya que ahora todos los cubos son blancos. El mal CGI hace que las pocas trampas que hay parezcan inofensivas, y que en lugar de un exceso de celdas mortales haya un campo invisible del que huir resta mucha tensión. El cubo pasa a ser tan grande que pierde impacto. El original ya era extremadamente grande, sumar celdas cuando ya pasas de las miles no sirve de mucho. In a hypercube there could be 60 million rooms. Pese a sus explicaciones de cuartas dimensiones y universos alternativos, tantos cambios en la física básica del funcionamiento del cubo hacen que sea demasiado inverosímil. Acaba siendo un todo vale en el que puede pasar cualquier cosa. La película se esfuerza tanto por parecer inteligente que no puede evitar confirmarte que es estúpida, algo a lo que contribuyen las actuaciones pobres. La señora Senil parece pensar que está en una comedia. Oh, hello. Los personajes son mucho más básicos que en la primera entrega. I'm blind, Kate. I'm a burden. El listillo explica cosas, la anciana desvela a los creadores del cubo, el villano empieza siendo un villano. La variedad de perspectivas filosóficas de la original es sustituida por arquetipos narrativos básicos. I wish I was just smarter. La protagonista en muchos momentos no parece muy preocupada. Supongo que cuadra por el hecho de que al final veamos que era una infiltrada, pero no cae bien, no es un personaje con el que puedas conectar. De hecho, nadie cae bien realmente, ningún personaje tiene mucho carisma. Lo del caníbal podría haber sido más bestia. Creo que la peli podría haberme gustado si explotasen mucho más esa idea y la llevasen al extremo, pero acaba siendo una locura que dejan pasar en segundo plano. Un infierno que solo nos insinúan. Maybe we're in hell. Pero por supuesto, lo peor de la película es la explicación final. Dejarnos claro que el cubo ha sido creado por una compañía armamentística que fusila a todos sus colaboradores, elimina el resto de posibles explicaciones o lecturas y genera un sinfín de nuevas preguntas imposibles de responder. Darle explicación al cubo es un error claro, aunque para ser justos, un error muy previsible por parte de una secuela, en la que si no expandes la información sobre la prisión cúbica, más que una secuela acabarías haciendo un remake. Pese a decepcionar a los fans de Cube, Hypercube consiguió recaudar lo suficiente en el mercado del DVD como para que Lionsgate estuviese dispuesta a financiar otra continuación barata, continuación que propuso Ernie Barbarash, el productor convertido en guionista para la segunda, que se convertiría en director para la tercera, de cuyo guión también se encarga esta vez en solitario, y a la que estúpidamente llamaron Cube 0. ¿Pero qué cojones haces, Ernie? Que si la segunda era Cube al cuadrado, esta podía ser Cube al cubo. ¿Cómo que Cube 0? ¿Qué pasa, que no tiene azúcar? Cube al cubo, Ernie. Cube al cubo. Cube 0 empieza con planos deformados y ralentizados digitalmente, la cosa promete, aunque al menos vuelven los colores en un cubo más similar al original, con prisioneros uniformados y trampas mortales.
Trampas que ahora son más macabras y crueles. Primero te crees que te regalan una ducha, pero luego te derrites como un ferrero en agosto. 2 guardias vigilan a los condenados y registran los decesos. Bueno, el joven se encarga de eso, mientras destroza a su compañero al ajedrez y le dibuja como a una de sus chicas francesas. Es un prodigio desperdiciado. Tras zamparse un jugoso banquete, dejan claro que la vigilancia del Gran Hermano ahora alcanza cotas oníricas registrando los sueños de una prisionera. Ni soñar en privado puede uno ya, aunque es uno de esos sueños del cine, que en realidad son un recuerdo, mostrándonos cómo la cazaron en el bosque cuando paseaba con su cría, una niña muy olvidable. Why can't I remember my daughter's name? Encuentra a otros prisioneros. Uno de ellos lleva la sutil marca de los soldados que te atrapan para meterte en el cubo, un tatuaje en la frente, así que la rubia le presenta sus respetos. Ninguno de ellos recuerda sus vidas pasadas, es el hándicap extra de esta secuela, pese al cual siguen intentando salir, topándose con trampas indetectables con el sistema de la bota que provocan muertes cenobitescas. En lugar de números, los cubos tienen códigos de 3 letras, así que empiezan a hacerse un mapa, y el guardia prodigioso, que no está muy cómodo con el hecho de que los guardias tampoco recuerdan su vida antes del cubo, ni con el hecho de que hace poco han desaparecido 2 de sus compañeros, descubre que la rubia era una activista política a la que han encerrado sin su consentimiento. But that's illegal. You know, for a child prodigy, you ain't too bright. Reciben una llamada de los de arriba, que les avisan de que alguien está llegando a la puerta, así que ejecutan el procedimiento de salida, en el que interrogan al desconcertado prisionero y le queman por contestar que no cree en Dios, pese a que es uno de los compañeros que había desaparecido. He was one of us. No. Once inside, he's one of them. El guardia se harta de ser cómplice y va a liberar al activista, mientras su compañero recibe la visita de unos hombres de negro liderados por un tuerto que se ha puesto una tuerca en la cuenca para ver si cuela. El guarda veterano mata a una de las prisioneras inyectándole un virus que se contagia a otro prisionero con un arañazo, así que el soldado lo pone en cuarentena para que implosione con un arma sónica. El guardia rebelde los encuentra y les explica que son participantes voluntarios en los experimentos de los de arriba, aunque su excusa de yo solo seguía órdenes no suena tan bien como él creía. You make me sick. Resulta que son condenados a muerte a los que les dieron la opción de convertirse en ratas de laboratorio, o al menos eso es lo que les dicen a los guardias. El cerebrito está dispuesto a guiarles hasta la salida, pero los de arriba borran las letras que indican su posición. Les rodean de trampas y electrifican su celda, pero pierden la conexión antes de poder ejecutarlos. Se les ha caído el wifi por culpa del otro guardia, así que el cubo entra en modo reset, que para sus habitantes significa buenas y malas noticias. La buena, todas las puertas se abren y todas las trampas se deshabilitan. La mala, en 10 minutos se incinerará todo lo que haya dentro del cubo. Se ve que venía con pirólisis el cubo este. El tuerto se ocupa del guardia veterano y toma el control sobre el soldado, que lleva un conveniente biochip militar, por lo que la rubia y el cerebrito tienen que aniquilar al robot orgánico homicida antes de huir por la salida submarina, consiguiendo llegar a un bosquecillo donde el cerebrito sucumbe cual liebre en un coto de caza. Despierta en una sala de operaciones donde le darán unos retoques antes de volverlo a encerrar, y cuando decide que prefiere la muerte a volver al cubo, le revelan que hace mucho que se presentó voluntario. You chose to become a test subject many years ago, and you simply don't remember that. Pero al menos la chica consigue escapar para reunirse con su hija y recordar al prodigioso dibujante, al que dejan como al autista de la primera peli. That's all we need, a retard. Cube 0 consigue estar por encima de Hypercube, pero sigue estando muy por debajo del cubo original. Los personajes son más interesantes que en la anterior entrega. Bueno, principalmente los guardias, los otros son más secundarios en realidad, cosa que no es un problema. Todo el enfoque de mostrar a los carceleros funciona bien. Vuelven las trampas, los colores y unas dimensiones manejables y verosímiles del cubo, y se recrean un poco más en el gore, cosa que para mí es un punto a favor, pero aún así sigue siendo una secuela directa a vídeo innecesaria en la que se intenta exprimir una muy buena idea que ya está gastada. Nos muestran cómo los encargados de imponer el sistema también son sus víctimas, prisioneros atrapados y sacrificados a la más mínima queja, que aún así están dispuestos a perder su vida para rozar la libertad. Shut up, I don't need your sympathy. Para que estos puedan rebelarse, tienen que introducir a otros villanos, personajes para mí demasiado ridículos, al igual que algunos momentos como el soldado marioneta o la ejecución de los ateos que consiguen escapar. Supuestamente se llama Cube 0 porque es una precuela. Mucha gente defiende que el del final es el autista de la primera, pero claramente no lo es. Tiene otro nombre cosido en su traje y en la primera conoce a los demás cayendo encima de ellos. Para mí, el final indica más bien que el autista de la primera quizá también fue un guardia lobotomizado, así que esta peli puede suceder perfectamente después de la primera. No hay ninguna necesidad de considerarla una precuela y por tanto debería haberse llamado Cube al cubo. When's the last time you remember being outside? Tras esta entrega, Lionsgate dejó de exprimir la franquicia
y Ernie Bárbaras se convirtió en un prolífico autor de la mediocridad para streaming, con una carrera repleta de comedias románticas y películas navideñas. Sin embargo, la franquicia volvería una vez más en el 2021 debido a su impacto en el extranjero. En Japón, Cube se había convertido en una película legendaria con el tiempo, especialmente gracias a su lanzamiento en VHS y DVD. Así que, viendo que los americanos tenían olvidada la franquicia, los japoneses tomaron el relevo de la explotación de la nostalgia y compraron los derechos de Cube, que producirían con el director Yasuhiko Shimizu, que empezó su carrera con vídeos musicales y el 2019 saltó al largometraje con la pretenciosa comedia negra Manriki. Y para el guión contarían con Koji Tokuo, escritor de comedias terribles como Tanketai no Eiko y Osan's Love. Claro que sí, la misma peli, pero peor, y en japonés. Vamos allá. El remake japonés de Cube empieza con un explorador encontrando su final con una trampa que le deja un cubo vacío donde tenía el corazón. ¡Qué poético! Y luego nos vamos con un joven que se despierta junto a un prisionero muy parlanchín y un crío que no habla. Se les une otro aventurero que usa el sistema de la bota y una mujer que les hace respirar muy fuerte a todos con su sola presencia. Salidos nivel japonés. Se ponen en marcha esquivando trampas, descubren los números y reclutan a un hombre de negocios, pero cuando están a punto de convertirse en picadillo, se vuelven unos contra otros, pegan 4 gritos y se sientan todos en silencio. Muy japonés todo. El niño descubre que hay que evitar las celdas con números primos. ¿Qué pasa, primo? Agilizando el avance hasta que dan con un cubo rodeado de trampas en todas las direcciones, excepto en la puerta de la que vienen, que se bloquea. Así que tienen que tirar por una celda con trampa que se activa por sonido. Toca escena de tensión silenciosa en la que el hombre de negocios acaba con un pequeño rasguño que saca a relucir su actitud de corbata. Vuelven a la habitación donde empezaron y entienden que los cubos cambian de posición. El crío cae un cubo con láseres y el protagonista tiene un flashback de su hermano suicidándose, así que se lanza a protegerle junto al aventurero, al que el rescate le cuesta la vida. El protagonista entiende que los números son coordenadas cartesianas. Unas barreras dividen al grupo y el madurito decide seguir por su cuenta. Aunque el parlanchín simpaticón sigue sus pasos para poder cargárselo con una puerta, y el trío restante continúa hasta dar con una sala en la que proyectan el suicidio del hermano del protagonista, ya en los mejores cines. Consiguen llegar hasta el espacio hueco antes del armazón exterior y localizan la salida y el cubo puente, así que para allá que se van, aunque antes de llegar se encuentran al psicópata, que les suelta que el viejo lo ha pillado una trampa, pero el crío no se fía. Avisa al protagonista, pero el tarado ataca antes de que pueda tomar medidas, explicando que odia su vida y quiere morir, y por eso ha decidido empezar a matar. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, como dijo Jesucristo. Pero cuando está a punto de asfixiar al protagonista, este recobra fuerzas al oír al niño decir que cree en él, y lo aparta hasta que se lo carga una trampa de otro cubo. Un puto pincho cruza la puerta y lo convierte en un arbolito macabro. Podía pasar. El cubo puente empieza a moverse. La chica, que lleva ahí esperándoles como 10 minutos, dice, bueno, ¿venís o qué? Pero ya solo da tiempo a que entre uno y el protagonista se sacrifica para salvar al niño, redimiéndose por lo de su hermano muerto. Llegan a la salida, el niño va hacia la luz, pero la chica se queda para otra ronda. Porque resulta que es como un robot que acompaña a los nuevos prisioneros. Cube del 2021 es similar a los remakes estadounidenses del terror japonés de los 2000. No es una peli horrible, pero sus mejores elementos ya estaban en la original y empeoran muchos otros, por lo que nadie que haya visto la de los 90 puede valorarla demasiado. No aporta ningún cambio interesante ni significativo, aunque es más larga y lenta que la original, y no consigue crear la misma tensión. Los flashbacks del hermano sobran. Cualquier escena en el exterior, como ya se vio en las secuelas, hace que la premisa funcione peor. Romper la claustrofobia visual se carga la tensión constante que ejerce el escenario, y a nivel narrativo también me sobra. En el cine de terror actual es común atar el arco del protagonista a superar algún suceso traumático, fórmula que en ocasiones funciona muy bien, pero que no siempre es la más acertada. Uno de los atractivos de Cube es que los personajes muestran su auténtica naturaleza al estar separados del mundo. Atar la trama a relaciones personales previas le quita fuerza a las relaciones sociales surgidas dentro del cubo. El conflicto entre los personajes deriva de una división generacional básica. El niño odia a los adultos, el viejo odia a los jóvenes, y los jóvenes se odian a sí mismos y al mundo, debido a la frustración por hacerlo todo bien y aún así tener una vida de mierda. Es un buen tema, pero se repite desde tantos ángulos y de forma tan obvia que acaba cansando. En la película original, el villano era un sociópata que se presenta como un héroe para ganar control sobre los demás, algo que todos hemos visto en el mundo real. El personaje servía para hablar de un problema a nivel social, político y global, para ilustrar al tipo de lastre que la humanidad haría bien en dejar atrás, pero que difícilmente puede.
ya que para superar dificultades debemos confiar unos en otros, mientras que en el remake, el villano es un chaval inseguro que se vuelve loco por culpa de las frustraciones del mundo que le rodea y empieza a matar. La original muestra a los villanos que joden el mundo para todos, el remake muestra qué pasa con algunas de las víctimas de esos villanos cuando explotan. El remake no señala los problemas del mundo con tanto acierto como lo hacía el original. Acabar la película con el protagonista despertando para insinuar secuela es acabar la peli con un golpe bajo, aunque para ese punto ya da igual porque el final se va al traste con el giro del autómata, que en realidad no guía ni ayuda a nadie. Se pasa la peli siendo una persona extra de fondo que de vez en cuando suelta una frase sin emoción alguna. Tiene como 10 frases y 2 son ¿qué vais a hacer vosotros? No cumple ninguna función más allá de darnos un giro final en el que la chica robótica resulta ser un robot. Entre los puntos positivos, algunas trampas molan. Cube es un puzzle que nunca debió resolverse. Es un reflejo de nuestro mundo que pierde fuerza cuanto más se explica. Es un engendro matemático bajo el que late un conflicto social. Y un modelo a seguir ideal para cualquiera con ideas grandes y bajo presupuesto. Así se hace eso. ¿Has visto?